tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Encuentro Cívic, los Encuentros Cívic, este año el número 14. Este laboratorio que nos tiene acostumbrados a estas reuniones donde encontramos los avances científicos, médicos y tecnológicos de los que se va a hablar ahora, pero sobre todo de los que se va a hablar en los próximos años. En esta oportunidad con dos temas centrales, la medicina de precisión en cáncer de pulmón y la prevención de enfermedades crónicas en la era de la genómica, que podemos aportar con speakers de primer nivel que ya vamos a presentar, por supuesto. Pero no puedo dejar de mencionar que este encuentro Cívic se da en el marco de otras jornadas muy especiales, que son las del encuentro Aladil, la 33ª reunión Aladil, que se estuvo realizando en estas jornadas. Aladil es la Asociación de Laboratorios de Diagnóstico Latinoamericano que reúne a más de 12 laboratorios de referencia y líderes mundiales. Se reúne 2 veces por año y comparten experiencias sobre todo lo que pasa en el sector con el objetivo de tener mejoras continuas y, como máximo objetivo seguramente, la calidad del servicio científico y diagnóstico para mejorar la vida de las personas. Tenemos en esta oportunidad la presencia de referentes de toda Latinoamérica, así que les voy pidiendo un aplauso enorme por lo que fueron las jornadas y por la presencia de todos estos referentes de Latinoamérica, esta Latinoamérica unida por la ciencia, por la cultura, por la tecnología. Así que gracias a la gente de Bolivia, de Brasil, de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Otro aplauso fuerte. Muchas gracias. No han podido estar presentes, pero tienen una actividad febril y constante, la gente de Chile y Venezuela, así que también vaya nuestro reconocimiento para ellos por toda la tarea que hacen cada año en Aladil. Antes de iniciar con el 14º Encuentro Cívic, vamos a ver un pequeño audiovisual donde el doctor Oscar Fay, y pido un enorme aplauso para él, que es el líder, el impulsor, el hacedor de todo esto que estamos pudiendo compartir, no solo de Cívic, sino también, lo digo siempre, pero no me canso de comentarlo, una persona que está pensando en forma permanente en el progreso de la ciencia de Rosario, de Santa Fe, de la Argentina, de Latinoamérica, que acaba de cumplir un año más y no para de trabajar. La verdad que toda nuestra admiración, todo nuestro reconocimiento y cariño para Oscar Fay. Gracias. Como Oscar no va a hablar acá, en esta oportunidad lo vamos a escuchar en el audiovisual junto a Clara Corona, de Biomédica de Referencia de México, y también a Fabián Fay, director de Cívic Laboratorios. Desde mi punto de vista, cuando Ivo nos convocó hace ya más de 20 años a formar parte de Aladil, creo que él tenía en su cabeza la importancia de generar empresas de laboratorio que tuvieran una mirada centrada en el paciente, con estándares y certificaciones y acreditaciones de calidad internacional que pudieran garantizar un diagnóstico de calidad en Latinoamérica. Creo que hoy, 20 años después, el legado que nos deja Ivo tiene que ver con poder haber conformado una asociación de casi amigos que tenemos una filosofía en común respecto de cómo se debe hacer el laboratorio de diagnóstico clínico y microbiológico y genómico en Latinoamérica. Hoy somos ya 15 países representados con laboratorios que están todos certificados, acreditados, en los cuales cada 6 meses compartimos actividades de benchmarking que nos permiten evaluar nuestras mejores prácticas, ponerlas en comparación con la de los otros, desafiarlas. Y ese legado es el legado que él nos dejó
cuando hace 20 años nos convocó para poder formar esto. Hoy todos extrañamos a Ivo, pero disfrutamos y lo vemos presente en cada una de nuestras reuniones, donde ese espíritu que él tenía de superación, de mejora, de poder llevar a la máxima expresión el diagnóstico en Latinoamérica, se puede reflejar en cada uno de nuestros laboratorios y en el crecimiento que los mismos tuvieron en estos 20 años. Así que realmente un afectuoso recuerdo de Ivo y de su mentalidad creativa para poder lograr lo que hoy es Aladil. Hace casi 20 años, cuando yo recibo una llamada del doctor Ivo Sapunar, un médico que me hablaba de Chile, que lo único que nos unía a él y a mí es que los dos trabajábamos con la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota. En aquel momento eso era muy vanguardista. Yo le contesté al doctor, quería que hiciéramos una reunión primero en Brasil de todos los que trabajábamos con la Clínica Mayo, que eso teníamos en común. Y pasando un tiempo, él nos volvió a convocar, como todos los que conocimos al doctor Sapunar, alguien con mucha iniciativa y alguien sabio, con muy buenas ideas, y pensó en hacer una asociación de laboratorios de diagnóstico latinoamericanos. Esa fue la propuesta. Esto es hoy por hoy lo que llamamos nosotros Aladil. Nosotros quiere decir México, yo soy de México, participamos con mucho gusto, había un representante de cada país como hasta el día de hoy, y creo que esa fue una de las iniciativas geniales, como muchas, del doctor Sapunar. Nos reunió a los laboratorios para hacer intercambio de tecnología, para hacer comparaciones referenciales, para unirnos con el principio de que en Latinoamérica pues básicamente tenemos los mismos problemas y que podemos aprender muchos uno de otros. A mí me gustaría decir que el doctor Sapunar era un buen hombre y un buen profesionista. ¿Por qué digo esto? Porque él era muy congruente en sus valores, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Era un hombre con un equilibrio sorprendente, era un hombre generoso, honesto, en el cual ponía prioridad no solamente su trabajo, sino también a su familia. Ivo nos enseñó lo que debe ser un gran ser humano, cómo se debe de comportar y cómo debemos tener un equilibrio y tener muy claro cuáles son nuestras prioridades en la vida. A Ivo lo vamos a extrañar, pero sin embargo él nos dejó preparados para seguir adelante con esta asociación y el día de hoy eso es lo que nos trae aquí. Estamos todos los laboratorios, un representante de cada país, de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. En los finales de la década del 60, ya comenzando la del 70, la gente que trabajaba en gastroenterología estaba pensando con algunos polos centrales, como el de Sheila Sherwood, el Royal Free Hospital, y el que tenía Hans Popper en el Euro Blood Center, separar hígado de todo lo que sea el tubo digestivo. Es decir, que en ese momento nace la hepatología. Y estas dos personas son, yo diría, los pensantes que veían que había muchísima tecnología que se podía implementar en cuanto a patologías y que probablemente podría ser una identidad distinta o diferente o aparte de lo que era la gastroenterología. Y ahí nace también una escuela que funda Hans Popper en Estados Unidos, que en primera instancia llamó a 6 o 7 gastroenterólogos destacados, y entre ellos un chileno, Ricardo Katz, que estaba de residente y les da un curso de aproximadamente 2 años, donde empieza a hablarse de la hepatología como identidad separada del tubo digestivo. En esa oportunidad
empiezan también a hacerse, recuerdo que es la época donde las técnicas turbidimétricas desaparecieron, eso de la hepatitis de 2 cruces, de 3 cruces, empieza a reemplazarse por la enzimología, empiezan a estudiarse las infecciones hepáticas, la parte no solamente alimenticia, sino también toxicológica, es decir, un crecimiento que no hacía más que acompañar el desarrollo científico-tecnológico de los mediados del siglo pasado. Viajo a Chile porque había venido una residente de Londres que estaba trabajando en antígeno australiano, que es un antígeno con el cual se empezó a detectar las hepatitis que se llamaron B, y fui a trabajar al Hospital de Salvador. Allí le conozco a Marta Velasco, que era la que había ido a trabajar con Sheila Sherlock, y aparece la necesidad de hacer un curso. ¿Y dónde hacerlo? Y en Viña del Mar. ¿Y por qué? Y bueno, porque ahí tenemos un amigo que se ocupa de todo. Y salió el primer congreso latinoamericano de hepatología en Viña del Mar. ¿Quién era este señor? Era ni más ni menos que Ivo Zapunar. Ahí lo conocí a Ivo, estoy hablando de más de 50 años, y yo diría aquel Ivo, el que vivió juntos su carrera profesional y hasta su desaparición, me permite configurar una personalidad muy especial. Siendo médico, era un tipo que le encantaba la tecnología. Él se metió con la enzimología, se metió con los virus, se metió con todo, con un entusiasmo que yo lo pondría al lado de algo que es fundamental para tener pasión: curiosidad. Nunca él estaba tranquilo, contento, conforme con las cosas que veía, las discutía, se ponía a hablar y bueno, detrás de él había un hombre que tenía primero una capacidad de organización muy tirada a lo que yo diría el concepto institucional, que nacía de su gran vocación de contar lo que él hacía y lo que estaba pensando, etc. Y agrega eso una cualidad de gran anfitrión. Tendría que decir yo que esa especie de condimento, de esas columnas fundantes, las acompañaba con una gran capacidad organizativa y la posibilidad de recibir gente, de organizar. Y bueno, todos esos años nos encontramos en muchos lados, dimos muchas clases y promocionando tecnología, donde evidentemente el hígado hizo una eclosión en todo aquello que era la incorporación de tecnología a través de las enfermedades hepáticas. Y yo agregaría eso, que es un gran anfitrión. Se ocupaba de todo. Y yo diría, para concluir, que desde mi mirada, en todos esos años que compartí, yo agregaría algo que lo tengo muy reservado cuando lo digo. Ivo era un gran tipo. Cuánto camino recorrido, ¿no, Oscar? Y cuántos de los presentes que lo han conocido. En nombre de Ivo es que se hace hoy este encuentro en su homenaje. Otro fuerte aplauso para él. Y antes de iniciar ya mismo las charlas, las ponencias del día de hoy, vamos a escuchar unos minutos a Fabián Fay, director de Laboratorio CIVIC. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. La verdad que está buenísimo en las circunstancias que estamos pasando, con las dificultades que tiene el sector de salud y el laboratorio en particular, poder reunirnos, estar acá, escuchar nuevas tecnologías, nuevos enfoques. La verdad que estuvimos 2 días con todos los laboratorios latinoamericanos trabajando fuertemente. Todos tenemos las mismas problemáticas. Todos estamos desafiados en un montón de situaciones y desde nuestro punto de vista nos pareció bueno juntar el encuentro LADIL con el encuentro de CIVIC, porque de alguna manera también permite
que nos conozcamos, que interactuemos, que estemos en el espacio que vamos a compartir contando experiencias. Desde el punto de vista de CIVIC, invitarlos a todos ustedes, para nosotros es un orgullo, agradecemos profundamente que vengan, más con un día tan complicado de lluvia, que hace 3 días que llueve. Y lo que esperamos, como siempre, es que se puedan llevar alguna cosa para sus laboratorios, para su conocimiento. Tratamos de mostrar las cosas nuevas que estamos haciendo, las cosas que entendemos pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país. Y desde ese lugar queremos compartir con ustedes este encuentro. Nuevamente les agradezco mucho y bueno, dejamos ya a los speakers que nos van a contar lo que están haciendo. Muchas gracias. Les decía que el primero de los temas de esta jornada es medicina de precisión en cáncer de pulmón. Vamos a invitar a la doctora Patricia Saldías. Ella es médica especialista en oncología clínica y en asesoramiento genético en oncología. Se formó en el Hospital Carlos Durán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es jefa del servicio de oncología del Grupo Gama aquí en Rosario y subinvestigadora del Centro de Investigación en Oncología Clínica del Hospital Provincial del Centenario de la Ciudad de Rosario. Un tema de súper vanguardia el que va a tocar la doctora Patricia Saldías. La escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a CIVIC por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy con todos ustedes. Como bien dijo, la verdad es que es un tema de vanguardia y en donde creo que más ha avanzado la ciencia en estos últimos años en lo que es medicina de precisión en cáncer de pulmón. Esto es la agenda, los tópicos que vamos a tocar en estos próximos 20 minutos de charla. Obviamente, primero introducir sobre lo que es la medicina de precisión en cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y aproximadamente produce 1 millón de muertes en el año. Con lo cual, poder mejorar los resultados terapéuticos es todo un desafío y vamos a ver que esto ha revolucionado muchísimo en los últimos años y que durante mucho tiempo, al menos las últimas 3 décadas, lo único que teníamos para ofrecer a nuestros pacientes era quimioterapia. Y es así como en la década del 90 lo único que teníamos de clasificación en cáncer de pulmón era la clasificación histopatológica en cáncer de pulmón de células pequeñas o de células no pequeñas. Pasaron los años y aprendimos que dentro de lo que era cáncer de pulmón de células no pequeñas teníamos distintos subtipos histológicos, dentro de los cuales el adenocarcinoma era el más común o el más frecuente. Y también aprendimos que en estadios avanzados con quimioterapia aquellos pacientes que tenían adenocarcinoma se beneficiaban más con la combinación de pemetrexed al platino, a diferencia del resto de las histologías. Entonces, ahí ya empezamos, si se quiere, a saber que no todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón debían ser tratados de la misma manera o con la misma medicación. Es a partir del año 2002-2004 donde empiezan a surgir los primeros estudios sobre mutación de EGFR en esta población y se empiezan a desarrollar todas las drogas que conocemos hoy en día como inhibidores de tirosina quinasa que se desarrollaron contra esta alteración. Como si esto no fuese poco, obviamente hoy, 2023, solamente el grupo de adenocarcinoma, esperen porque el puntero es medio difícil de coordinar, solamente el grupo de adenocarcinoma, que representa casi la mitad de todos los pacientes con cáncer de pulmón, debemos saber que pueden tener todas estas alteraciones moleculares. Y no hablamos solamente de 5 o 4 alteraciones. Obviamente que esto que vemos en cómo ha cambiado la clasificación, no solamente histológica de cáncer de pulmón, sino también molecular, tiene su traducción a nivel terapéutico. Y es así que en el pasado, en estadios iniciales, la única opción curativa que teníamos para ofrecer a los pacientes era solo la cirugía
Hubo muchísimos estudios que trataron de demostrar beneficio de hacer tratamientos previo a la cirugía, que es lo que nosotros llamamos neoadjuvancia, con quimioterapia, quimioradioterapia, y ninguno logró disminuir ni la tasa de recurrencia o de recaída, ni la progresión. Con lo cual, hasta hace muy poquito tiempo, el estándar en estadios iniciales era la cirugía y en algunos casos, estadios 1B en adelante, indicar la quimioterapia adyuvante, pero con un beneficio de sobrevida global a 5 años del 4% solamente. Con lo cual, la gran mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón recaen, más tarde o más temprano. Para aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada, la única opción terapéutica que no son candidatos a cirugía es la quimioradioterapia concurrente. Y en estadios avanzados, la única opción que teníamos era quimioterapia, en donde la tasa de respuesta era solamente de un 30% y la sobrevida o la tasa de sobrevida global a 5 años de un 5%. Hoy en día, gracias a la revolución que fue la biología molecular en este ámbito, con la medicina de precisión y la detección de los biomarcadores, tenemos la implementación de las terapias target y de la inmunoterapia, y esto ha cambiado rotundamente los resultados en estos pacientes. Y no solamente en estadios avanzados, que es donde más amplia gama de estudios tenemos, porque es donde desde hace ya más de 2 décadas que venimos con estos estudios, desde el año 2002-2004, sino también que hoy en día esto está introducido en estadios iniciales. Entonces, hoy es mandatorio el testeo de biomarcadores no solamente en pacientes con enfermedad avanzada, sino también con enfermedad en estadios tempranos. ¿Por qué? El año pasado, hace menos de un año, se presentaron los últimos resultados de un fase 3, que es conocido como ADAURA, que es el estudio que demostró el beneficio en adyuvancia, es decir, pacientes operados, que uno estaría curado, que son portadores de una alteración en EGFR y tienen un beneficio robusto y rotundo con osimertinib adyuvante durante 3 años. Este beneficio es de 60 meses. Son números que nosotros, los oncólogos, no estamos acostumbrados a ver en pacientes con esta patología. Entonces, si bien antes era indiscutible el testeo de biomarcadores en pacientes con enfermedad metastásica, hoy en día, incluso en estadios iniciales, empieza a ser mandatorio también el testeo, ¿sí? Obviamente, ¿hacia dónde vamos? Probablemente en un futuro no muy lejano, todas estas determinaciones podamos hacerlas en biopsia líquida, paneles por NGS, que hoy en día los usamos, pero en otra determinación, e incluso secuenciación de exomas completos. Con lo cual, el cáncer de pulmón es el ejemplo en cáncer de un abordaje diagnóstico y terapéutico en lo que es oncología de precisión. No hay, creo que, otra patología más representativa de lo que es la biología molecular y la medicina de precisión que el cáncer de pulmón. Obviamente que esto es uno de los títulos más importantes. Tenemos que aprender y tenemos que ser conscientes de que seleccionar pacientes por biomarcadores mejora la sobrevida. Y eso es algo que lo debemos tener incorporado y es lo primero que tenemos que pensar hoy en día cuando tenemos un paciente con este diagnóstico. Más allá de la confirmación diagnóstica histopatológica, que es fundamental, obviamente, no podemos tomar ninguna decisión terapéutica si no tenemos el testeo de los biomarcadores. ¿Por qué? Básicamente por lo que les dije antes. Con quimioterapia, la sobrevida no llegaba al año. Con terapias dirigidas por biomarcadores, logramos tener sobrevidas en pacientes metastásicos superiores a los 6 años, como por ejemplo con alectinib en pacientes con traslocaciones en ALK. Entonces, la idea es de demostrar estos números tan opuestos para que se entienda la importancia de lo que es la medicina de precisión en cáncer de pulmón hoy en día. También es importante, y creo que esto viene también a favor de estas reuniones de Latinoamérica, entender que existen diferencias poblacionales en cuanto a la prevalencia de estos biomarcadores. Es así que sabemos que en población asiática son los que más frecuentemente tienen mutación en EGFR. Casi el 60% de los pacientes con cáncer de pulmón van a tener una alteración en EGFR. Y ese porcentaje en nuestra población no llega al 20%, ¿sí?
Esto es a modo de ejemplo, esto es un trabajo en donde evaluó la prevalencia de EGFR en población iberoamericana. Y así vemos que España, Argentina y Uruguay son los que menos prevalencia tienen de mutación en EGFR, a diferencia de México, Costa Rica o Colombia, por ejemplo. Algunas consideraciones sobre la muestra. Bueno, esto no tenía que salir así, pero no importa. Una de las premisas más importantes es, sobre todo porque es lo que hacemos hoy en día, que es el análisis secuencial gen por gen o biomarcador por biomarcador, que por lo general, la gran mayoría de las veces, las alteraciones son mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente con EGFR mutado, la probabilidad de que tenga otra mutación en otro biomarcador es raro o infrecuente. Puede ocurrir. Con lo cual el análisis secuencial tiene su sustento en que minimiza el número de exámenes que uno tiene que hacer, porque si ya tengo el resultado de la primera determinación, que es EGFR mutado, no es necesario que yo haga el resto de los biomarcadores. El problema está cuando los resultados de a un solo gen los empiezo a tener todos negativos. Con lo cual ahí se retrasa la obtención de este perfil molecular completo, necesito mayor cantidad de muestra tumoral, lo cual en cáncer de pulmón es un desafío y muchas veces el material es insuficiente o es escaso y obviamente es mayor el costo. Con lo cual, uno de los roles más importantes en todo esto es el compromiso del patólogo. ¿Por qué? Porque necesitamos el trabajo en equipo. Necesitamos que el patólogo sepa que yo necesito que me preserve esa muestra, que me cuide el material, que me cuide el ADN, para, obviamente, no se desgaste el material, por ejemplo, con técnicas de inmunistoquímica para poder diferenciar un adenocarcinoma de un carcinoma escamoso o lo que sea, ¿sí? Y, obviamente, evitar la realización de biopsias óseas. ¿Por qué? Porque la decalcificación altera la calidad del ADN, entonces siempre que sea posible, bueno, ahí vino la animación, siempre que sea posible, biopsia tisular, ¿sí? Bien, para que vean cómo ha cambiado esto en los últimos 3 años nada más. O sea, no me estoy yendo hace 2 décadas atrás. En el año 2019 teníamos la obligación de testear al menos estos 5 biomarcadores, de los cuales el PDL1 es el único que debe hacerse por inmunistoquímica. Hoy en día se sigue haciendo por inmunistoquímica. Y la realidad es que una de las razones también por la que no se sugiere o se evita la biopsia ósea es que el PDL1 en biopsia ósea no se puede realizar. 2 años después se agrega como marcador obligatorio NTRK, después de los resultados de un estudio que demostró un beneficio mayor a 60 meses cuando uno detecta esta alteración. Y de hecho, esto fue lo que dio lugar también a lo que conocemos hoy como tumores agnósticos, que es tratar el tumor por el biomarcador detectado y no teniendo en cuenta el origen, el origen. Si es un cáncer de pulmón, un cáncer de colon o el que sea, sabemos que si tienen NTRK positivo, van a ser pacientes que van a responder a esa terapia dirigida. Hoy en día, 2023, pasaron 2 años nada más, lo que deberíamos testear en cáncer de pulmón son todos estos biomarcadores, en donde esto se publicó hace 3 meses, es la Revista Española de Patología, publicada en 2023, en donde, como les dije, PDL1 es el único que debería hacerse primero por inmunistoquímica, con lo cual, cuando uno recibe la biopsia, lo primero que debería hacer es el testeo de PDL1 y posterior a eso, entonces, preparar la muestra para seguir testeando el resto de los biomarcadores. Como pueden ver, fundamentalmente son EGFR, ALK, ROS1, BRAF, NTRK, RET, KRAS y MET. Tenemos distintos tipos de alteraciones, puede haber mutaciones o reordenamientos y la metodología diagnóstica es muy amplia. En algunos tenemos que la determinación o la metodología puede ser por inmunistoquímica o FISH o también por PCR o NGS. Esto es para que vean que eso mismo que ya hoy deberíamos hacer al diagnóstico es lo mismo que dice la guía europea y también la guía americana. Esto es lo que recomienda ESMO, que es la guía europea en cáncer de pulmón, obviamente estadio 4, primero determinar PDL1, y lo que ven en los recuadros azules
son todas las opciones terapéuticas y todas las distintas moléculas que tenemos hoy en día disponibles para tratar estos biomarcadores, ¿sí? Esto está disponible, no es que es el mundo ideal o el hipotético. ASCO dice lo mismo, por más que no se lea nada, ven que les prometo que es lo mismo, tienen la cita bibliográfica para que lo puedan chequear. Con lo cual, el concepto importante es que si sumamos los distintos porcentajes de mutaciones en EGFR, ROS, ALK, en TRAC, vemos que casi la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón van a tener un biomarcador con una droga accionable. Y el mayor beneficio en todo esto es que no solamente mejoramos la calidad de vida de los pacientes, porque son pacientes que no hacen quimioterapia, la gran mayoría de estas moléculas son vía oral, con lo cual evitamos la vía endovenosa, sino que más allá de la calidad de vida, que no es un objetivo menor, mejoramos rotundamente la sobrevida de estos pacientes, la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. Obviamente se siguen desarrollando nuevas terapias porque seguimos detectando nuevos biomarcadores. Y no solamente al momento del diagnóstico en un estadio 4, sino también es fundamental el testeo ante la progresión de la enfermedad, porque muchas de estas alteraciones pueden ser los mecanismos de resistencia desarrollados al tratamiento que venía haciendo el paciente. Entonces también es fundamental entender cuál es el mecanismo de resistencia, porque si yo lo detecto, puedo ajustar la medicación a ese mecanismo de resistencia. Bien, ¿cuáles son las barreras? Teniendo en cuenta, obviamente, el gran número de mutaciones drivers con las que contamos hoy en día y que todas son accionables y que tenemos tratamientos aprobados, un panel por NGS o por PCR en el diagnóstico, en vez de hacer 8 o 12 determinaciones por separados, es la forma más eficiente de trabajar. Obviamente no tenemos hoy en día esto disponible para toda la población. Pero esta sería la forma más eficiente. ¿Por qué? Porque nos evitaría rebiopsiar ante situaciones de material insuficiente o si el patólogo se quedó sin material de todo lo que desgastó. Y obviamente optimizar tiempos, recursos y material, por supuesto. Como para mostrar ejemplos, esto era el panel de NGS a través que hacemos por Roche, que es el Foundation, que a partir de este año, de estos meses, dejamos de tenerlo disponible en el país. Con lo cual este era uno de los paneles más amplios que teníamos posibilidades de acceder o de solicitarlo en pacientes que podían costear este panel. Y este panel nos arrojaba muchísima información porque son más de 200 genes, aparte del TMB y de la inestabilidad microsatelital. Hoy en día lo que hacemos y los resultados que recibimos es biomarcador por biomarcador. Y lo que tenemos accesible para testeo es ALK, EGFR, ROS1, el PDL1, KRAS y BRAF. Es decir, 6 de los 9 que yo les mostré que debería ser obligatorio testear hoy en día. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico de cáncer de pulmón, un adenocarcinoma, y con solo ese diagnóstico indicar o iniciar un tratamiento, está mal. Hoy eso no lo podemos hacer. Sí o sí tenemos dos opciones, y es el testeo de los biomarcadores. Lo ideal sería poder hacer algún panel multigenético. Obviamente primero el testeo de PDL1 y después un panel por NGS o PCR con los principales biomarcadores. Esta en realidad es la forma en la que tenemos de trabajar hoy en día en el consultorio, que es la prueba por simple gen, en donde primero hacemos PDL1 y después el resto de las determinaciones. Y en base a esto es que la decisión de la estrategia tiene que estar basada en biomarcadores. Y no podemos tratar a un paciente con este diagnóstico si no conocemos la clasificación molecular del paciente. Entonces, lo ideal es que avancemos de la prueba de un solo gen a múltiples genes. La caracterización molecular es obligatoria y es estándar, no podemos no hacerlo. Lo ideal sería poder usar paneles de NGS o PCR. Obviamente que estos paneles tienen que tener su validación analítica y clínica correspondiente y la evaluación de calidad y el control de calidad. No siempre más es mejor, es decir,
no siempre me va a servir de entrada hacer un panel tipo Foundation, en donde yo voy a tener la información de 250 genes, que en realidad los accionables son 8. Porque voy a tener un montón de información, pero no tengo con qué tratar en caso de que yo encuentre o detecte una alteración en algún otro gen. Ya para finalizar, obviamente, preservar el material para el testeo de los biomarcadores es fundamental, con lo cual el compromiso del patólogo es imprescindible en todo esto. Siempre biopsia de tejido. Entender o quedarnos con el concepto de que hay muchísimos biomarcadores y por ende hay muchas tecnologías para poder detectarlos. El acceso a los exámenes de detección molecular amplio como parte de la atención de rutina es el estándar hoy en día para el paciente con cáncer de pulmón. Los cambios moleculares en el curso del tratamiento para poder identificar mecanismos de resistencia y adaptar el tratamiento también es fundamental. Es decir, es importantísimo el testeo no solo en avanzado, sino también en etapa temprana. No deberíamos hacer testeo secuencial. Necesitamos velocidad de respuesta, pero que la determinación sea confiable y exacta. Y el desafío, obviamente, es desarrollar análisis moleculares integrales para, obviamente, optimizar las opciones, las combinaciones o cuál es la mejor secuencia de tratamiento al diagnóstico y durante el seguimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Saldías. Patricia, no te vayas muy lejos porque ya que te escuchamos recién, si hay alguna pregunta en este momento pueden hacerla. Los invitamos, si está fresco el tema y alguien quiere preguntar algo. Si no, después de que termine todo el módulo también pueden surgir las preguntas y habrá, por supuesto, respuestas. ¿Alguien que quiera preguntar? Levanta la mano. Bueno, están tímidos después. Acá tenemos una pregunta. Si alguien puede acercarle el micrófono. Bueno, te pido que te presentes y leas la pregunta a la doctora. Muchas gracias, Rodrigo Cruz de República Dominicana. Viendo la presentación, usted recomienda biopsia tisular. Se habla mucho de biopsia líquida en muchos laboratorios y recomendado también, pero tal vez un poco de comentario por qué biopsia tisular y no líquida, por favor. Biopsia líquida, hoy en día sí lo tenemos, tiene su rol fundamentalmente para el testeo de una alteración de EGFR, que es la mutación, la T790M, que en realidad esa técnica sí está validada para el testeo en biopsia líquida. Al diagnóstico, no, se recomienda siempre biopsia tisular. ¿Por qué? Porque nos puede pasar que podamos encontrar en biopsia líquida cosas que también podemos ver en una biopsia de tejido o no. Y acá te doy un ejemplo práctico, un paciente con cáncer de pulmón en donde le hacen la biopsia de tejido, mando el testeo, obviamente a Buenos Aires, como hacemos siempre, empiezan las determinaciones, me llega PDL1 negativo y me ponen que el material era insuficiente para el resto de las determinaciones. Tuve la posibilidad de poder pedirle biopsia líquida para testear EGFR y en el mismo momento en el que me está llegando el resultado de la biopsia líquida, me llega el resultado del ALK, del paciente en la biopsia de tejido. El ALK fue positivo. Y en biopsia líquida también fue positiva la mutación de EGFR, la 790. Entonces, si bien yo dije en un inicio que la coocurrencia de dos mutaciones en dos biomarcadores es muy poco frecuente, o en realidad se dice que es mutuamente excluyente, acá tenés un ejemplo de la práctica diaria que eso no ocurre. Entonces, ahí donde uno es donde tiene que entender la biología molecular tumoral para saber qué biomarcador priorizar y qué biomarcador tratar. El que está en la biopsia del tejido o lo que encontramos en biopsia líquida. Y el paciente hasta el día de hoy, hace 5 años que está con alectinib. Y yo sé que sigue teniendo la T790 en sangre. Pero no fue mi conducta terapéutica. Mi conducta terapéutica y mandatoria es la alteración que yo encuentro en biopsia. Gracias, doctora. Insisto, después tenemos más tiempo para preguntas y respuestas. Te dejamos descansar ahora.
Vamos a ver un video, una presentación del doctor Daniel Giner, que representa a una importante empresa de diagnóstico molecular, que nos va a hablar sobre un kit de diagnóstico denominado AmoyDx Pan-Lung Cancer Panel, que próximamente CIVIC también va a implementar. Lo escuchamos y después seguimos con el próximo expositor. Actualmente estamos presenciando una transformación en el campo de la oncología que está cambiando profundamente la manera en que abordamos la enfermedad. Gracias a los conocimientos en genómica de los tumores, se ha desarrollado una medicina más directa y eficaz denominada medicina de precisión. Hoy les invito a explorar este emocionante campo que permite adaptar los tratamientos médicos según las características únicas de cada tumor. En este contexto, las pruebas multigénicas se han vuelto fundamentales para caracterizar los tumores. Cuando mencionamos pruebas multigénicas, a menudo pensamos en la secuenciación masiva. No obstante, existen alternativas basadas en tecnología PCR que pueden ser de gran utilidad en esta tarea. Durante los próximos minutos, analizaremos las particularidades del panel Pan-Lung Cancer de Amoy, cómo funciona y por qué se ha convertido en una lección destacada en la práctica clínica en Japón, superando las tecnologías de secuenciación masiva. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar, permítanme compartir unas breves palabras acerca de mí. Mi nombre es Daniel Giner y gran parte de mi trayectoria profesional se ha dedicado al estudio desde el punto de vista químico y biológico de las enfermedades. Inicié mi formación con una licenciatura en químicas por la Universidad de Alicante. Continué mis estudios obteniendo un máster en química farmacéutica y un doctorado en biología molecular en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Posteriormente, dediqué una década a investigar la biología de los tumores en diversos centros de investigación en Suecia, España y Francia. En 2012 decidí proseguir mi carrera en el ámbito privado, donde he trabajado en empresas de renombre como Myriad Genetics, QIAGEN y Sophia Genetics. Actualmente ocupo el cargo de director de EMEA y Latinoamérica en Amoy Diagnostics y mi principal objetivo es contribuir a la implementación de tecnologías que hagan realidad la medicina de precisión. Durante la presentación revisaremos las principales características de este producto. Veremos cuáles son sus componentes y cuál es el protocolo necesario para preparar las muestras, analizar los resultados e interpretarlos. Veremos posteriormente todos los resultados de validación internos generados por Amoy y finalmente revisaremos el proyecto ELSIUS-PRAM que se llevó a cabo en Japón para comparar la eficiencia diagnóstica de diferentes tecnologías en el ámbito clínico. Por último, haremos un pequeño resumen de todo lo revisado. El panel PCR Pan-Lung Cancer de Amoy es un ensayo multigénico capaz de analizar 11 genes clave en los cánceres de pulmón. Es un ensayo simple y sensible que permite detectar tanto alteraciones a nivel de DNA como fusiones a nivel de RNA en una única reacción de PCR. Es un kit muy sencillo de usar, como veremos más adelante, que actualmente se utiliza en más de 30 países a lo largo de todo el mundo. Además, cuenta de numerosas acreditaciones como el marcado CIVDD en Europa o la aprobación PMDA en Japón como ensayo Companion Diagnostic. La primera pregunta que cabría destacar es ¿por qué estos 11 genes? Como ya se ha visto anteriormente, estos 11 genes son de vital importancia a la hora de estudiar los cánceres de pulmón. Son genes relacionados con las vías de señalización, pero lo que es más importante, con numerosos fármacos ya aprobados para el tratamiento de esta enfermedad. Ese es el motivo por el que Amoy decidió incluir estos 11 genes relacionados con todos los tratamientos que podemos ver en esta tabla y el número de variantes, como vamos a ver más adelante, relevantes a la hora de analizar estos biomarcadores. Este panel utiliza tecnología de PCR, como ya hemos dicho antes, pero más concretamente la tecnología de Amoy ADX-ANS. Esta tecnología permite obtener resultados de alta sensibilidad del 1% y además es un protocolo de preparación de librerías muy sencillo, muy rápido, con tan solo 1,5 horas de tiempo total y que puede utilizarse en diferentes equipos de PCR como podemos encontrar en los diferentes laboratorios. Además, contamos con la posibilidad de utilizar tanto controles internos como externos que permiten validar los resultados obtenidos. Este panel es capaz de analizar 11 biomarcadores, como ya hemos dicho antes, pero más concretamente somos capaces de detectar
160 variantes sobre estos 11 genes. La configuración del kit es en formato de 2 tiras de 8 tubos. Una de las tiras alberga todas las alteraciones a nivel de ARN y disponemos de 2 canales de fluorescencia, FAM y BIC, para detectar las alteraciones y para incluir algunos controles internos. La segunda de las tiras cubre las alteraciones a nivel de ADN y contamos con 3 canales de fluorescencia para poder combinar la detección simultánea de diferentes alteraciones en diferentes genes y también para poder albergar algunos controles externos. La detección de estas 167 variantes en estos 11 genes nos permite detectar un gran número de pacientes, aun siendo un número limitado de variantes. A modo de ejemplo, en el caso, por ejemplo, del EGFR, son 63 las variantes que detectamos, pudiendo detectar hasta el 98% de los pacientes con alteraciones en este gen. La preparación de muestras de este kit se realiza de manera muy sencilla, como se puede observar en esta diapositiva. Todo comienza con el material de partida, que es el tejido parafinado, y con la extracción del ADN y ARN. Como se puede notar, se puede utilizar un kit de extracción dual simultánea como el que ofrece Amoy. Una vez que se ha extraído el material genético, este se emplea para cargar las tiras de tubos mencionados anteriormente, y luego se procede a realizar la PCR cuantitativa. Una vez obtenidos los resultados brutos, se utiliza el sistema ARAS ofrecido por Amoy para analizar de forma automática y directa los resultados obtenidos. Es un sistema completo que nos va a permitir no solo analizar los resultados, sino también interpretarlos. Pero, ¿cuáles son las ventajas de utilizar una tecnología de detección múltiple como esta en comparación con la estrategia de detección secuencial convencional? En primer lugar, en las estrategias de detección secuencial se requiere grandes cantidades de muestras para analizar uno a uno los diferentes biomarcadores. Además de la ineficiencia en el uso de muestras, nos enfrentamos a tiempos de respuesta considerablemente largos y, sobre todo, a costos elevados. En el caso del kit PLC de Amoy, al tratarse de un solo ensayo, optimizaremos el uso de nuestras muestras valiosas y al mismo tiempo seremos capaces de reducir significativamente los tiempos de respuesta y los costos. Cuando evaluamos el rendimiento clínico de las distintas tecnologías, observamos que las ventajas son notables. En primer lugar, el porcentaje de muestras analizables, es decir, aquellas que pueden generar resultados interpretables, supera el 98% en el caso del kit PLC. En contraste, con las tecnologías NGS, este porcentaje no alcanza el 88%. Lo mismo ocurre en cuanto a la capacidad de detección, donde la tecnología PCR supera a la NGS. Además, como mencionamos anteriormente, los tiempos promedios para obtener los resultados son considerablemente menores con el kit PLC de tan solo 5 días en comparación con diversos paneles NGS que pueden extenderse incluso hasta 3 semanas. Otra ventaja significativa de este panel es su comprobada calidad. En Japón, como veremos más adelante, ha obtenido la aprobación de la PMDA, equivalente a la FDA estadounidense. No solo ha logrado ser reembolsado por el Sistema Nacional de Salud japonés, sino que también se ha aprobado como diagnóstico complementario Companion Diagnostics para 7 de los 11 biomarcadores, lo que proporciona acceso a 14 tratamientos diferentes. Realizamos una detallada investigación de validación analítica con el objetivo de definir las propiedades analíticas de este ensayo. Se llevaron a cabo análisis de especificidad, sensibilidad, precisión y la posible influencia de otras sustancias. En su conjunto se emplearon varias centenas de muestras para recuperar datos y los resultados obtenidos destacaron por su excepcional calidad. También se realizaron estudios de concordancia para evaluar la consistencia de los resultados obtenidos en distintas plataformas. Por un lado se utilizó el QuantStudio 5 y por otro lado se empleó el LightCycler 480. Como se puede apreciar en esta diapositiva, los resultados de concordancia fueron sobresalientes, ya que ambas plataformas arrojaron resultados idénticos al analizar las mismas muestras. Ahora exploremos en detalle el proyecto LC-SCRAM en Japón. En febrero de 2013 se puso en marcha un estudio genético a nivel nacional con el objetivo de analizar mediante RT-PCR y FISH
los biomarcadores ALK, RET y ROS en muestras de cáncer de pulmón avanzado que no presentaban alteraciones en EGFR. En 2015, el proyecto se amplió para establecer una colaboración entre instituciones académicas y la industria y se incorporaron nuevas tecnologías para análisis de este tipo de muestras, incluyendo la tecnología NGS. Luego, en 2019, se tomó la decisión de incluir el panel PLC de AMOI en este estudio. Durante todo el proceso se recopilaron datos clínicos de todos los pacientes con el propósito de crear una base de datos genómica clínica integral que permitiera llevar a cabo un análisis exhaustivo de los resultados de la corte. Los resultados de concordancia demostraron que el panel PLC de AMOI presentaba una fuerte correlación con los resultados obtenidos mediante el panel OncoMind Comprehensive Assay de Thermo Fisher. Se llevaron a cabo análisis de un total de más de 2.000 muestras y se logró un impresionante porcentaje de correlación global cercano al 98%. Al examinar los datos de correlación a nivel de los diferentes biomarcadores, se observó que el porcentaje de concordancia en cada uno de estos biomarcadores siempre superaba el 99%. Por lo tanto, el panel PLC de AMOI se mostró como una alternativa sólida para reemplazar los paneles de tecnología NGS. Obtuvimos resultados muy similares al comparar la concordancia entre el panel PLC de AMOI y otro panel NGS de Thermo Fisher, en este caso el OncoMind Precision Assay. En esta evaluación también se analizaron más de 700 muestras y se alcanzó un porcentaje de concordancia global cercano al 95%. También se han realizado investigaciones de concordancia clínica para respaldar la designación de Companion Diagnostics de algunos de los biomarcadores incluidos en este panel. En la presente diapositiva se muestra la concordancia entre el panel PLC de AMOI y el kit PCR cobas de Roche, con un análisis de más de 200 muestras que arrojó un porcentaje de concordancia global cercano al 99%. Cuando comparamos el panel de AMOI con el panel OncoMind Dx Target Test de Thermo Fisher, se analizaron más de 300 muestras y se logró un porcentaje de concordancia global superior al 99%. En todos los casos es evidente que existe una alta concordancia en la población entre el panel de AMOI y las diversas tecnologías utilizadas. No solamente se obtuvieron resultados excepcionales en términos de concordancia con el biomarcador EGFR. En esta diapositiva se puede apreciar que se lograron resultados sobresalientes en otras dos comparaciones utilizando el mismo panel NGS de Thermo Fisher, el OncoMind Dx Target Test. Concretamente, en la comparación con los biomarcadores BRAF y KRAS, se alcanzó un impresionante porcentaje de concordancia del 100%. Igualmente, al evaluar la concordancia con el biomarcador MET, se logró una concordancia del 100% utilizando el mismo panel NGS de Thermo Fisher. En el caso del panel NGS de Archer, la concordancia obtenida fue de más del 98% para el mismo biomarcador MET. En lo que respecta al biomarcador ERG2, la concordancia nuevamente fue excepcional, alcanzando un 100% de correlación con el panel OncoMind Comprehensive Assay de Thermo Fisher. En cuanto a los biomarcadores NTRK y RET, se obtuvo una concordancia del 100% y de más del 98% respectivamente. En ambos casos, la comparación se realizó con el panel OncoMind Comprehensive Assay de Thermo Fisher. Para el biomarcador ALK se llevaron a cabo dos enfoques distintos. Por un lado, se empleó el panel NGS de Thermo Fisher OncoMind Dx Target Test y por otro lado, se utilizó una prueba de FISH basada en el kit de Abbott VISIS ALK Break Apart. Las concordancias obtenidas fueron de más del 97% en el caso del kit de Abbott y de más del 99% en la comparación con el panel NGS. De igual manera, al comparar el biomarcador
ROS1 se utilizaron dos kits diferentes. Por un lado, se empleó un kit PCR de Amoy específico para este biomarcador y por otro lado, el panel NGS de Thermo Fisher on Combined DX Target Test. En ambos casos, los porcentajes de concordancia fueron muy satisfactorios, superando el 98% y el 99% respectivamente. Durante los últimos 15 minutos hemos explorado las características del panel PLC de Amoy y hemos comprobado que es una solución sencilla, eficiente y equiparable a muchas de las opciones NGS disponibles en el mercado. Las validaciones clínicas llevadas a cabo en Japón como parte del proyecto ELSI-SCRAM respaldan la validez clínica del panel PLC en la rutina de diagnóstico hospitalario. Esto ha llevado a su adopción como la solución de primera línea en el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón en Japón. Este panel ofrece numerosas ventajas, como su amplia cobertura que abarca 11 genes y 167 variantes, permitiendo identificar a un amplio número de pacientes que podrían beneficiarse de terapias avanzadas. Por otro lado, es un panel de fácil implementación en muchos laboratorios, ya que se basa en la tecnología PCR, que es ampliamente conocida y accesible. Esto contrasta con la secuenciación masiva, que puede ser más compleja de adoptar. Además, este ensayo es altamente preciso, siendo capaz de detectar porcentajes de sensibilidad tan bajos como el 1% al 5% en el caso del ADN y hasta 125 copias por reacción en el caso del ARN. Es una prueba de resultados rápidos, lo que facilita el acceso a tratamientos para los pacientes en el menor tiempo posible. Finalmente, es una solución coste-efectiva, no solo debido a su bajo costo por prueba, sino también por la inversión reducida en equipos de laboratorios necesarios. En conjunto, el panel PLC de Amoy se presenta como una herramienta eficaz y asequible para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón. Espero que hayan encontrado esta información útil. Si tienen alguna pregunta o desean saber más, no duden en ponerse en contacto con el equipo de Amoy DX en su país. Agradezco su tiempo y su atención. Bien, y nosotros agradecemos al doctor Daniel Giner por tantos detalles sobre este producto. Les decía en el inicio de la presentación que CIVIC va a implementar próximamente este kit y para hablar justamente de eso invitamos a Alan Gómez de CIVIC Laboratorios, que nos va a contar sobre un pequeño estudio piloto que se realizó utilizando justamente este kit en muestras, en tacos de parafina, de algunos pacientes que ya habían sido analizadas mediante otras técnicas. Muchas gracias, Alan. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Bueno, yo aquí voy a comentarles un poco acerca de la prueba piloto que realizamos en CIVIC Laboratorios del panel PLC de Amoy DX. Bueno, como me presentó Florencio, soy Alan Gómez, yo soy especialista en biología molecular en CIVIC Laboratorios. Y bueno, el objetivo que tuvimos para realizar la prueba es específicamente justamente probar y evaluar en forma local el flujo de trabajo y el desempeño del PLC de Amoy DX. Para ello contamos con 8 muestras de tejidos de pacientes que fueron cedidas por el doctor Gastón Martinengo, oncólogo del Sanatorio Parque. Estos pacientes tenían un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón avanzado y o metastásico durante el 2021 y principios del 2022 y ya se encontraban bajo tratamiento según estándar de atención. Estos pacientes habían sido evaluados al momento del diagnóstico para recibir terapia dirigida o inmunoterapia con al menos algunos de los siguientes marcadores que están enumerados aquí. Perdón. Es verdad, el puntero es bastante difícil de manejar. Bueno, como les decía, con algunos de los siguientes marcadores como EGFR, ALK, ROS1 y PDL1. El procedimiento, como ya han visto en el video anterior, es un procedimiento bastante sencillo. En primera instancia, a partir de la muestra de tejidos, se hizo la extracción simultánea de DNA y de RNA utilizando un kit de Thermo Fisher. Luego se aplicó el panel PLC, que detecta las 167 alteraciones hotspots en los 11 genes drivers. Y se procedió a hacer el análisis de resultados. Como ustedes verán, es un flujo de trabajo realmente sin mayores complicaciones.
Y en forma rápida, así para mostrarles los resultados obtenidos. Esto en la columna del medio verán los resultados previos. Bueno, créanme, en la columna del medio están los resultados previos de los pacientes, en donde pueden ver que había 2 pacientes con alteraciones en EGFR, un paciente con una alteración en ALK, determinado por inmunistoquímica, y el paciente número 4 que tenía sobreexpresión de PDL1. En la columna de la derecha van los resultados que obtuvimos con el panel PLC, concordantes la detección de los biomarcadores y las mutaciones en EGFR, tanto en el paciente 2 y en el paciente 3. Además, en el paciente 2 se detectó una conmutación en la omisión del exón 14, y quizás fue el hallazgo más importante y más significativo, es que en el paciente número 4 se detectó la alteración de omisión del exón 14 del gen MET, y el paciente número 8 hubo un resultado que no fue concordante con el resultado previo, se corrió 2 veces realizando una nueva extracción desde el material de biopsia y volvimos a obtener el mismo resultado. Como verán, son técnicas distintas. Hicimos la consulta en su momento con la gente de AmoIDX y la sugerencia era que se retestee la ALK por inmunistoquímica para validar ese resultado. Bueno, esto es un poco cómo se visualizan los resultados. Son las curvas de amplificación que ustedes conocerán muchos de una PCR en tiempo real. En el caso del paciente 2, las amplificaciones para EGFR-L858 y la T190M, y la curva de la omisión del exón 14 de MET. Acá lo mismo para el paciente 3, la deleción del exón 19, para el paciente 4, ustedes verán una curva de amplificación importante para la omisión del exón 14, y esta es la amplificación de ROS1 del paciente número 8. Bien, en forma rápida para comentarles, las conclusiones que hemos arribado es que el PLC es una herramienta que presenta un flujo de trabajo sencillo, con unos mínimos requisitos en cuanto a cantidad de muestra, que permite realizar la evaluación simultánea de múltiples targets accionables en pacientes con cáncer de pulmón, y como habrán visto en las presentaciones anteriores, esto es sumamente importante. Nuevamente, permite obtener resultados que son fácilmente interpretables y en forma rápida, porque se detecta o no se detecta la alteración. Y en la cohorte que evaluamos detectó el 100% de las mutaciones que habían sido previamente detectadas en EGFR. Se detectaron 2 mutaciones en MET de la omisión del exón 14, una en un paciente que es portador de mutación en EGFR conmutado, algo que también habló Patricia, que si bien es algo frecuente, es algo que se está viendo, y otra en un paciente que no tenía alteraciones accionables que hayan sido evaluadas previamente, y esto le brindó una opción de tratamiento dirigido. Y por último, se detectó una mutación, como veíamos en ROS1, en un paciente que había sido caracterizado como ALK positivo, según estudio previo por inmunistoquímica. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Se apagó? Hola, ahí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Alan Gómez, por Laboratorio CIVIC, contándonos sobre este estudio piloto, como les decía, en la aplicación de este kit, del que tuvimos un montón de detalles y que, insisto, después habrá tiempo también para las preguntas. Y vamos a la segunda parte de este encuentro CIVIC, agradeciéndoles nuevamente la atención, el respeto, la presencia. El disertante es el doctor Martín Vázquez. Él es licenciado en Biología y doctor en Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Martín es cofundador y director científico de Eritas. Es investigador independiente de CONICET. Es un viejo disertante, uno de los primeros disertantes de los encuentros CIVIC. Siempre sus presentaciones nos dejan mucho para pensar, reflexionar, y les aseguro que lo que van a escuchar hoy de Martín lo van a leer posiblemente en publicaciones en breve y en las noticias el año que viene o en los años sucesivos. Así que le damos la bienvenida y un gran aplauso a Martín, que va a hablar
de prevención de enfermedades crónicas en la era de la genómica y se pregunta, ¿qué podemos aportar? Bueno, muchas gracias, Flor. Me dejaste ahí un poco la vara alta con eso que dijiste, pero bueno. Bueno, siempre un placer estar acá, ¿eh? El pasador. Muchas gracias. Bueno, siempre un placer estar acá, como les decía, y vamos a setear bastante rápido el tópico de la charla, que es que vivimos inflamados en las grandes ciudades. Bueno, y déjenme desarrollar un poquito esto porque parece ser una afirmación bastante drástica, pero la podemos justificar. Fíjense ustedes, por ejemplo, este gráfico, ¿no? Que abarca los últimos 80 años de la historia humana. Los últimos 80 años nada más. Y marca la prevalencia de enfermedades crónicas en el mundo. Partimos de un 7.5% hace apenas 80 años atrás y llegamos ya a más del 60% de prevalencia de distintas enfermedades crónicas en la población. Y esto es solo los últimos 80 años. Y ustedes me dirán, bueno, Martín, pero lo que pasa es que hay más población o vivimos más. Bueno, el gráfico está normalizado. Es decir, esto es real. Fíjense un poco. El 35% de la población americana está bajo régimen de estatinas, que es una droga que todo el mundo sabe se usa para tratar enfermedades cardiovasculares. Está genial para las farmas, pero pésimo para la población. Y otro dato que es todavía más contundente, que cada vez que lo muestro me sigo sorprendiendo. El 40% de la población americana está en un estado prediabético. Silente, prediabético. Es un disparate, es más de 120 millones de personas solo en Estados Unidos. O sea, y estoy seguro que todo esto aplica para las grandes ciudades a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? Y fundamentalmente, ¿por qué pasó esto? ¿Qué rompimos en los últimos 80 años? Bueno, esto básicamente, ¿no? El estilo de vida. Sobre todo el estilo de vida en las grandes ciudades. Vivir estresados, dormir mal, que lo soslayamos demasiado eso. Vivir corriendo, el sedentarismo. Pero sobre todo lo último, que comemos pésimo. O sea, hicimos mucho hincapié en las comidas ultraprocesadas. Vivimos tan rápido que pensamos que estamos creando nuestra propia solución con las comidas ultraprocesadas y en realidad estamos creando un problema más grande todavía. ¿Y en qué impacta todo esto? Bueno, fundamentalmente en muchas cosas. Pero una de ellas tiene que ver, perdón, ¿no? O sea, con esto quiero decir, cierro la idea. Malos hábitos llevan en definitiva a algo que llamamos inflamación crónica. Y esa inflamación crónica lleva a las enfermedades crónicas. ¿Qué es la inflamación crónica? Para definirlo bien, bueno, o sea, ustedes saben que nuestro sistema inmune está preparado y evolucionó durante miles de años para atacar hacia afuera, es decir, todo aquello que fuera organismos, virus, partículas, todo lo que tuviera que defenderse. El tema es que llevamos un estilo de vida tan desordenado y tan malo que ahora el sistema inmune piensa que está todo el tiempo bajo ataque. Entonces empieza a atacar nuestras propias barreras y nuestros propios tejidos. En consecuencia, eso va generando muy silentemente una inflamación. Esa inflamación crónica de bajo grado, silente al principio, en algún momento eclosiona en una enfermedad crónica, con el tiempo. Puede pasar mucho tiempo. Podemos estar silentes mucho tiempo. Pero yo les puedo asegurar que todos los que estamos en esta sala estamos en este momento pasando por un proceso de inflamación crónica de bajo grado. Algunos más lento, otros más rápido, otros en mayor medida, otros en menor medida, pero todos estamos en ese proceso. Y las primeras cosas que se empiezan a impactar, digamos, porque este ciclo en el punto lo tenemos que romper, es el microbioma intestinal. Además de la propia genética que nos predispone, una de las cosas que más se vio afectado en esos últimos 80 años de industrialización fue el microbioma intestinal. Y eso hoy lo podemos saber porque cuando miramos un microbioma intestinal de una persona de grandes ciudades en promedio y podemos compararlo con uno de poblaciones nativas, aborígenes, etcétera, que han seguido un estilo de vida que es el mismo que tienen de toda su historia, encontramos que básicamente se fue perdiendo diversidad del microbioma intestinal. Muchísima diversidad se fue perdiendo. Fíjense que de 730 especies promedio en una población aborigen pasamos apenas 270 en las grandes ciudades y encima eso correlaciona con la inflamación crónica de bajo grado, que no está presente en las poblaciones aborígenes. Tendrán otros problemas, pero no tienen ese. ¿Tá? Entonces, eso se fue perdiendo. De hecho, se fue perdiendo tanto que hemos perdido taxones enteros. Algunos sabemos qué hacen, otros no tenemos ni idea qué hacen ya.
pero que en las poblaciones nativas siguen estando y en las poblaciones de las grandes ciudades han desaparecido por completo, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas que se ha impactado es nuestro microbioma intestinal. Y eso ha creado un gran problema porque mucho de nuestro sistema inmune reside justamente en el intestino y está modulado durante todo su desarrollo por la microbiota intestinal. Entonces es como, bueno, ya está, no hay nada que podamos hacer. Bueno, no, hay muchas cosas que podemos hacer. Y de hecho, el que más fácil de cambiar uno tiene a mano es, por ejemplo, la nutrición. Y tenemos un montón de trabajos que nos llevan en esa dirección mostrando que realmente haciendo cambios se puede mejorar este proceso que estamos llevando adelante de inflamación crónica de bajo grado. Fíjense este trabajo, está publicado en el 2001, hace muy poquito. Haciendo cambios en donde la persona empieza a tener una dieta rica en fibras o alta en fibras, se empiezan a generar cambios como por ejemplo que se empiezan a incrementar funciones de la microbiota intestinal que estaban bajas o se habían perdido. Como ser por ejemplo la producción de ciertos ácidos grasos de cadena corta que son potentes antiinflamatorios, justamente lo que necesitamos. Y este trabajo está hecho en 39 participantes a lo largo de 17 semanas, está muy bien hecho. Y se puede ver además que esa respuesta a esa baja en la inflamación mediada por estas moléculas es muy dependiente del estado inicial que tenía esa persona. Las personas que tienen una baja diversidad inicial, en realidad reaccionan al revés, les generan más inflamación. Y aquellas personas que tienen una buena diversidad inicial, si aumentan en una dieta rica en fibras, empieza a bajar la inflamación, como las últimas dos curvas que ven ahí. A mayor diversidad, más rápido baja esa inflamación. Pero a menor diversidad, el problema se hace peor. Entonces es bastante personalizado, hay que saber con qué diversidad estoy partiendo originalmente. Y en otro caso, como el de abajo, una dieta rica en comidas fermentadas, esa funciona siempre. Funciona siempre independientemente de la diversidad porque de hecho incrementa la diversidad y empieza a bajar todas las señales inflamatorias. Entonces ya la intervención dietaria está claramente demostrada que sí puede servir para modular la microbiota intestinal y bajar la inflamación crónica. Y fundamentalmente a lo que queremos llegar en definitiva es a modificar algunas variables que nos permitan ir hacia lo que llamamos un envejecimiento saludable en contra de lo que llamamos el envejecimiento no saludable. Hay algunas cosas, digamos, hoy la ciencia todavía no craqueó que podamos vivir 1000 años, por supuesto, pero sí podemos hacer cosas para llegar a los 80, 90 años en perfecto estado. Hay algunas cosas como que sabemos que van a pasar, o sea, los patobiontes van a crecer, es inevitable. Lo importante es con qué velocidad lo hagan. Las bacterias protectoras van a decrecer, es inevitable. Todo depende con qué velocidad lo hagan. Así como también todo el proceso de inflamación crónica que conté recién. Va a crecer, es inevitable, a medida que aumenta la edad cronológica. El tema es con qué velocidad lo haga. Y ahí es donde nosotros pensamos que hay un gap entre lo que queda de envejecimiento no saludable y envejecimiento saludable, donde sí tenemos para aportar. Desde la genómica y desde distintos programas con innovación podemos aportar cosas. Y eso en Eritas nosotros lo hicimos y ese programa nosotros lo llamamos Rewell. Ya lo hemos lanzado hace un año atrás y ahora les voy a contar un poquito de qué se trata eso. Pero creemos que es un programa innovador que puede ocupar el espacio para generar un envejecimiento saludable y atacar este problema específico de la inflamación crónica de bajo grado que estamos pasando en las grandes ciudades. Bueno, en esta dirección lo que nosotros hacemos es tomar en cuenta dos informaciones claves. La predisposición genética que tiene la persona y, como dije recién, cómo es su microbiota intestinal. Porque en definitiva la microbiota intestinal es un proxy perfecto del estilo de vida. O sea, una persona puede agarrar un cuestionario y me puede mentir en el estilo de vida y miro la microbiota y me doy cuenta si me está mintiendo o no. Es un proxy perfecto. Pero ¿cómo hacemos para medirla? Porque eso es clave, ¿no? Va cambiando, mostramos recién con la intervención dietaria, va a cambiar. Entonces es algo que está en constante movimiento. A diferencia de la genética, que ya la heredé y la tengo, la mido una sola vez, pero la microbiota es compleja de medir. Entonces, ¿cómo hacemos para decir que la estamos midiendo bien? Bueno, se necesita siempre una base de datos correspondiente a la población que uno quiere testear. Es inevitable. Yo no puedo agarrar una base de datos de Estados Unidos o de Dinamarca y decir que la estoy usando acá. Ni siquiera quizás podría agarrar una de Uruguay y decir que la estoy usando acá. Entonces la complejidad que tiene esto, y que hay que entenderlo, es enorme la complejidad que necesito una base de datos para cada población que yo quiera medir.
Bueno, nosotros desarrollamos una para la población local de Argentina, pero si quisiéramos hacer lo mismo en México, tendríamos que armar una de México. Y no va a ser lo mismo una del DF que una de otra ciudad. Entonces tiene esa complejidad y eso tenemos que entenderlo. Bueno, nosotros la construimos y acá yo digo siempre lo mismo, es más importante la calidad de la base de datos que la cantidad. ¿Tá? Obvio que uno quiere tener una cantidad enorme de individuos para construirla, eso está bueno, pero yo hago hincapié siempre en que es más importante la calidad de cómo la construyen que la cantidad. Bueno, eso nosotros lo hicimos hace un par de años, no voy a ahondar mucho esto porque lo conté varias veces, pero me parece que es importante darle el contexto. Trabajamos en 4 grandes ciudades grandes, rurales grandes, si se quiere, de Argentina, que son Rafaela, Rosario, Paraná y Venado Tuerto, con 200 voluntarios escrineados, y terminamos con 516 muestras biológicas porque no solo medimos microbiota, además medimos metaboloma y todo el análisis completo bioquímico de la persona, para tener un 360 completo a ver si esas personas tenían hábitos saludables. O sea, la base de datos que construimos de estas 4 ciudades es representativa de ciudades medianas, grandes, Argentina, de hábitos saludables. Esa fue la idea. Entonces, en definitiva, terminamos con cada uno de esos puntos, son estos 200 individuos que escrineamos, que nos quedamos a los mejores, muchos no pasaron todo el screening que hicimos, nos quedamos, como digo, con los mejores. Y lo desafiamos con casos de disbiosis intestinal comprobada para ver que realmente esa base de datos estaba funcionando bien. Se separa de la nube roja, que es lo que queremos. ¿Tá? Entonces yo tengo que tener una muy buena base de datos para después, a cada persona que traiga a medirla, pueda detectar diferencias. Y en definitiva nos permite tener estos parámetros, que es decir, bueno, si yo considero que esta es una base de datos de población saludable y viene una persona con una disbiosis, yo pueda decir, bueno, estás en el promedio, te pareces a la población saludable, estás sobre el promedio, estás muy sobre el promedio, estás bajo el promedio, o lo que sea, en los biomarkers que decidamos medir, ¿verdad? Que ahora vamos a ahondar en eso. Segundo, y súper importante, el tipo de tecnología que usemos. Okay, consideramos que ya tenemos la base de datos, que quedó claro que es de alta calidad, y que quedó claro también que necesito una para cada población que vaya a testear. La tecnología que usemos, clave. ¿Sí? Clave. Hasta ahora se venía usando una tecnología de secuenciar el ARN ribosomal 16S. Bueno, esa tecnología ya no tiene la resolución necesaria para muchas de las cosas que queremos ver. Encima, como lo grafico ahí, digamos, la idea es ver que hay una tecnología de secuenciar 16S que produce unos resultados que no son de gran fidelidad. ¿Se puede mejorar con 16S? Se puede. Pero no alcanza el nivel de fotografía 4K que necesitamos. Entonces nosotros en la actualidad estamos usando una tecnología que se llama Whole Metagenome Low Pass. O sea, secuenciamos completo el microbioma a una baja cobertura que ya se ha determinado que es feasible poder hacerlo. Pero es más importante todavía lo que se logra porque con las 2 primeras tecnologías, 16S uno solamente puede preguntarse o puede preguntarle a esa información quiénes están presentes, nada más. Y hoy sabemos que hay que empezar a mudarse en la tecnología de microbioma de los nombres propios hacia los metabolismos. Entonces, ya no solo tenemos que preguntarnos quiénes están, sino quiénes están y qué hacen, además. Eso es importante. ¿Qué están haciendo? Porque yo puedo identificar una bacteria con nombre y apellido, pero las bacterias son muy promiscuas. Se pasan la información entre ellas. Es muy difícil solo con el nombre y apellido pensar que porque tengo el DNI ya sé cómo se llama. Va a ser muy difícil. Entonces, es importante poder tener el metabolismo predicho. Y eso solo se puede hacer con este tipo de tecnologías. Entonces, eso también lo quería dejar claro. Tenemos una buena base de datos, pero tenemos una muy buena tecnología. Les dejo, si se quieren escanear, el trabajo, porque no pude contar todo lo que hicimos de la base de datos acá. El trabajo me encanta, es genial, hicimos un muy buen laburo para hacer una buena base de datos, y si lo escanean, pueden leerse el paper completo con muchísimo más detalle. En donde está toda la tecnología que usamos de microbioma para obtener los resultados. En definitiva, ¿cómo analizamos esa información? Una vez que ahora tenemos claro cuál es la tecnología, cuál es la base de datos. Bueno, ¿cuáles son los biomarkers que hemos elegido para poder mostrar? Es importante entender que los biomarcadores que elegimos, seguramente hay muchos más y la gente puede no coincidir en falta este, falta aquel. Nosotros hicimos mucho hincapié en que tiene que ser accionable, porque nuestro programa a lo que apunta es a poder cambiar algunas cosas que sean accionables. Entonces, es fácil la toma de la muestra, porque es una muestra de heces. También
seamos conscientes que la muestra a veces, que es la más fácil de tomar, porque es absolutamente no invasiva, la pueden hacer en su casa, y es súper fácil, es representativa del intestino grueso y del rectum. ¿Tá? Eso también hay que tenerlo en cuenta. No vamos a decir que eso representa que está pasando en el colon o que está pasando en el intestino delgado. Y las cosas que decidimos mostrar, que sean accionables, tienen que ver con lo primero que mostré. Lo que más se afecta en las poblaciones actuales, viendo las grandes ciudades, es la diversidad. Quedó clarísimo de la figura que mostré. Bueno, entonces, si tenemos una base de datos de gente que tiene hábitos saludables, ¿cómo comparás vos contra esa biodiversidad? ¿Ah? Para saber cómo están tus hábitos. Entonces es un punto importante. Pero la diversidad se compone de dos ejes, que son la riqueza y el balance de esos microbios. Entonces, para entender bien, un pequeño ejemplo para que se entienda bien por qué los tres parámetros son importantes. Yo puedo tener dos microbiomas, ¿no? De dos personas diferentes. Fíjense que los dos tienen un conteo de 100 microorganismos y 6 especies. O sea, la diversidad de los dos es igual, la riqueza de los dos es igual. ¿En qué difieren? Difieren en el balance. Los dos microbiomas tienen un balance diferente. Prefiero siempre un microbioma que esté mejor balanceado a uno que esté peor balanceado. Entonces, por ahí la diversidad no está mal, pero entras a mirarlo para adentro y tiene problemas igual. Entonces es importante mirar las tres cosas. Otros de los biomarkers que hemos elegido mostrar son todos aquellos que están asociados a dolor abdominal, hinchazón y malestar abdominal, constipación y la protección de la mucosa intestinal. Y lo que se muestra debajo son aquellas bacterias que son protectoras para esa situación o asociadas a la situación. Y en qué porcentaje se encuentran con respecto a la base de datos de hábitos saludables. ¿Tá? Entonces, esto es importante porque representa una parte importante de lo que es toda una inflamación crónica. Otro punto importante es la medición de los ácidos grasos de cadena corta. Eso era súper importante, dije, son las moléculas antiinflamatorias más importantes que se producen en el intestino. Entonces es importante poder tener una cantidad apreciable de esto que se produce en la microbiota. Y acá es importante también entender lo que dije antes. Los nombres y apellidos no cuentan demasiado. Lo que hay que entender es cuál es el metabolismo. Entonces lo que hicimos fue hacer un listado de todos aquellos genes involucrados en la producción de ácido graso de cadena corta y es lo que podemos medir gracias a la tecnología que tenemos. Por eso es importante el tipo de tecnología que usamos. Acá lo que está medido en ese reloj es la capacidad metabólica que tiene ese microbioma de producir esas moléculas. Es súper importante. Otros que hemos elegido, porque tienen mucho que ver con la inflamación crónica de bajo grado, es cuál es tu nivel de proteobacterias, cuál es tu nivel de enterobacterias. Akkermansia es súper importante porque es protector de la mucosa intestinal. Entonces hay algunos que son importantes, sí, darles nombre y apellido y saber quiénes son y cómo están. Entonces, esto es lo que hemos elegido. No está todo, por supuesto, pero son los que nosotros sabemos que hoy son accionables, que a partir de un trabajo que hagan con una coach se pueden empezar a modificar esas cosas, se los voy a mostrar al final de la charla. Entonces dije, hay dos componentes. Uno es en la microbiota intestinal, conocer esa información. Y la segunda es conocer la genética, la predisposición genética que uno tiene. Entonces, ¿cómo analizamos la información genética? Bueno, la tecnología que nosotros elegimos tampoco no es caprichosa en este sentido. Porque hay una tecnología que es gold standard, que es el microarray. Pero nosotros optamos por otra porque tiene un sentido. Lo que nosotros usamos también es secuenciación de genoma completo humano a baja cobertura. Primero porque lo que vamos a mirar son polimorfismos, que son bastante más frecuentes que mutaciones mendelianas que están en muy baja proporción. Segundo, porque a nosotros nos permite tener una cantidad de variantes adecuadas con lo que necesitamos. Hoy tranquilamente podemos mirar 88 millones de variantes en el genoma humano sin ningún problema. Mientras que la tecnología gold standard, el microarray, hasta 4 millones llega. Pero para que se den una idea, cuando nosotros queremos analizar la propensión genética, por ejemplo, de diabetes tipo 2, hay que mirar y analizar y contabilizar 6.5 millones de marcadores, que ya es mucho más que lo que está pegado al microarray. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos el poderío de tener 88 millones de variantes para revisar todo el tiempo. No estamos atados a nada. Si aparece un biomarcador nuevo que se publica mañana, lo tenemos. No dependemos del microarray. El costo es casi igual o menor, con lo cual la ventaja es bastante clara. Esa es la razón de la tecnología que hemos elegido. Por otro lado, entonces, como les dije, lo que vamos a estar mirando nosotros en nuestro programa son todas aquellas mutaciones, o polimorfismos que son más frecuentes en la población.
Claramente, por un lado, tenemos las mutaciones que causan enfermedades monogénicas, por lo cual en Heritas tenemos herramientas y productos para eso, como nuestro Focus, Clear o Cromo, que revisan ese tipo de cosas en enfermedades mendelianas. Pero todo lo nuevo que tenemos ahora es poder analizar estos polimorfismos que sumados pueden generar alguna condición. O, vamos a ver ahora, enfermedades poligénicas también, ¿no? Entonces, ¿qué es ese polimorfismo? Bueno, cuando uno analiza el genoma de una persona sin la enfermedad y otra con la enfermedad, van a aparecer pequeñas variaciones relativamente frecuentes que sumadas son las que generan la condición. ¿Tá? Sin ir más lejos, por ejemplo, en nuestra plataforma, para darles un ejemplo, ¿cómo presentamos una de esas propensiones? Tomé una como ejemplo, tenemos un montón. Una de ellas es, por ejemplo, la predisposición a desarrollar tiroiditis autoinmune. Bueno, la predisposición a desarrollar tiroiditis autoinmune, nosotros revisamos 3 genes que tienen 3 polimorfismos o 4 polimorfismos, en donde con un algoritmo propietario que desarrollamos nosotros en Heritas, vamos haciendo la combinación de todos ellos para ver si está presente el riesgo de tiroiditis autoinmune, si el riesgo es más que nada enfermedad de Graves, si el riesgo es más que nada a enfermedad de Hashimoto, o la combinación de ambas. Este algoritmo es lo que nos dice eso, y revisamos 3 genes, 4 o 5 polimorfismos. Algo relativamente simple. Pero no todo es tan simple como esto. ¿Tá? Si bien hay un algoritmo complejo por atrás que determina el resultado, pero no todo es tan simple como esto. Muchas veces, algunas enfermedades complejas, crónicas, se necesita mucho más que eso. ¿Qué es lo que llamamos enfermedades poligénicas? Las enfermedades poligénicas, a diferencia de las que conocemos como monogénicas o las mendelianas, donde una mutación determina todo el riesgo, es lo que proporciona ese riesgo absoluto. Es decir, esa mutación ya está determinada que causa la enfermedad. Yo no tengo que comparar con nadie para saber que esa enfermedad se va a desarrollar. BRCA1 en cáncer de mama, por ejemplo. En la enfermedad poligénica ese riesgo es relativo. ¿Por qué? Porque se tiene que comparar contra una población que tiene la enfermedad. Entonces tenés un riesgo relativo a esa población que tiene esa enfermedad. Y es la combinación sumada de muchas variaciones relativamente frecuentes en la población que solas no hacen nada, pero sumadas en total dan la enfermedad poligénica. Diabetes tipo 2, como dije recién, sin ir más lejos, son 6.5 millones de variaciones sumadas dan ese riesgo. Riesgo cardíaco, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, son 1.7 millones de mutaciones sumadas las que dan ese riesgo. Entonces, en definitiva, ¿cómo se obtiene esta información? Bueno, viene de grandes proyectos que se llaman Genome-Wide Association Studies, que lo que hacen es trabajar con ADN de pacientes comparado con ADN de no pacientes. Entonces lo que hacen es ver, bueno, qué variaciones polimórficas tiene la población de pacientes que no está presente en la de no pacientes. Lo que voy a asumir es que la que está presente acá y no está presente acá son la causa. Y de ahí surgen esas variaciones que yo conté, 1.7 millones, 6.5 millones. ¿Tá? El punto es que en definitiva, cada una de esas, como dije, no actúa separado, es en conjunto. Entonces tengo que sumar qué peso tiene cada una de esas mutaciones para obtener un score final. Ese score final es lo que se llama score de riesgo poligénico, justamente. Entonces, ese score, una vez obtenido, lo que se hace es un número que en general no dice absolutamente nada si no está puesto en contexto. Entonces, lo que hay que hacer es ponerlo en contexto de esa población de estudio. Y ahí lo que voy a darme cuenta es que ese riesgo o ese score, todo sumado, se va a ubicar con respecto a esta población en alguno de estos deciles. Un puntaje muy alto, asociado a la población que sí tiene la enfermedad, va a caer en el decil más alto como se ve ahí. Entonces, ¿qué significa un score muy alto que cae en el decil 10? Un altísimo riesgo de tener una propensión a esa enfermedad comparado con la población que lo tiene. Una que caiga en el primer decil me va a decir, tenés un riesgo disminuido de tener esa condición respecto a la población en estudio. Entonces, lo que se le va a informar a la persona no es un puntaje, que es el que se obtiene, pero no es el puntaje en sí, sino es en qué decil cae ese puntaje, según esa distribución. ¿Tá? Entonces, estás en el decil 9 o 90%. ¿Tá? Eso es lo que se informa. Por supuesto que hay un tema de ancestría que corre detrás de esto también.
ese tipo de estudios se hacen a veces en una población europea. Y nosotros tenemos un admixture en nuestra población que también tiene alguna combinación con americana, etc. Entonces, no siempre esos background genéticos valen para todos los estudios. Entonces, uno tiene que validarlos, esos scores, en su población local. Eso es lo que nosotros hicimos para cada uno de los que nosotros tenemos. Nosotros hoy tenemos el de cardiovascular, el de diabetes tipo 2, el de cáncer de mama. Lo hemos validado en población local. Les muestro un ejemplo nada más. Hicimos este con el doctor Aníbal Gentiletti acá en el Hospital Italiano. Reclutamos 39 casos, 107 controles. Fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Italiano de Rosario. Y fíjense lo que se obtiene, que es un gráfico muy similar al que se obtuvo en el consorcio internacional, validando el hecho de que en la población local, con el admixture local de nuestra ancestría, ese score de riesgo poligénico de enfermedad cardiovascular sigue valiendo. Es válido usarlo. ¿Sí? O sea, validamos que lo podemos usar en esta población argentina. Hicimos eso para cada uno de los scores de riesgo poligénico que tenemos. Acá es como se muestra. Te dice, estás en el decil 90. Eso significa que tenés un riesgo muy alto de desarrollar la enfermedad en el futuro. Es una propensión, de vuelta, ¿sí? Es una propensión. Lo bueno de esas propensiones es que se pueden evitar porque es una genética que interacciona con el medio ambiente. O sea, lo que necesito son dos condiciones, que esté la genética, que interaccione con el medio ambiente adecuado para producir la explosión de esa enfermedad crónica. Ahí es donde entran los malos hábitos, justamente. Entonces, un riesgo elevado de score de riesgo poligénico en el decil 90, 95, 100, solo se va a producir si se encuentra con las condiciones adecuadas. Soy muy enfático con esto. Si se encuentra con las condiciones adecuadas, malos hábitos, y ahí se produce la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante esto, hacer esa estratificación del riesgo. Una genética buena, un riesgo bajo, con malos hábitos, igual tengo un problema. Porque si bien la genética no me está dando la propensión, son los malos hábitos los que me pueden llegar a la propensión independientemente de la genética. ¿tá? Ahora, una genética de bajo riesgo con buenos hábitos, excelente, listo, te olvidas del problema. Una mala genética con buenos hábitos, ahí es la clave de la cuestión, ahí es donde vos podés cambiar y contrarrestar esa genética. Y bueno, y una mala genética con malos hábitos, se llama bomba atómica. ¿tá? Entonces ahí la importancia, vuelvo a resaltar, una mala genética se puede revertir con buenos hábitos. Bueno, ¿cómo accionamos ahora toda esta información? Bueno, acá viene la clave de nuestro programa. Por eso por lo que creo que nuestro programa es bastante innovador. No solo por el hecho de combinar la información genética y darte información accionable para saber qué hacer, combinarlo con el microbioma para darte más información accionable para saber qué hacer, sino que también lo combinamos con un plan, le damos acción, no nos quedamos en la anécdota. Porque si no, ¿sabes qué pasa? El test genético termina en una anécdota. Me lo hice, tenía tal ancestría, encontré a mis abuelos no sé dónde, o sea, no terminamos en nada. O me parece divertido, lo comento en un asado y mirá lo que me dio. No es la idea es que uno pueda agarrar esa información, tener información precisa para accionarla y ejecutar un cambio. Porque si no, realmente es inevitable chocar el auto. Ya vieron, 40% de la población es prediabética. O sea, no es un chiste. Entonces la gracia está en poder hacer los cambios. Nosotros lo combinamos, todo esto justamente con el coaching y la generación de los planes de hábitos para hacer los cambios que sean efectivos. Y les cuento, acá entonces, bueno, uno me dirá, dame un ejemplo, ¿funciona esto? ¿No funciona? ¿Ya lo hicieron? Digamos, está todo muy bien en palabras, dame un ejemplo. Bueno, yo voy a dar mi ejemplo porque mis datos los puedo contar, son públicos, cualquiera los puede usar, el que los quiera agarrar, también los puede agarrar. Son totalmente públicos. Entonces, al hacerlo les muestro. La plataforma es súper simple. Por un lado uno tiene 3 patas, que son claves. Por un lado sus resultados, para poder accederlos. Por otro lado el coaching es inevitable. Si estás en la plataforma vas a reservar una sesión con alguna de nuestras coaches que están entrenadas en el programa. Están entrenadas específicamente en el programa. Y se genera a partir de un plan de hábitos que vos tenés que seguir en el tiempo para ver los cambios. ¿Qué tuve yo? Bueno, fíjense, en la parte de arriba está mi genética, con un dashboard muy rápido de acceder, en donde nosotros hoy tenemos en la plataforma 12 indicadores de riesgo y ahí rápidamente me dice, che, mirá, tenés uno que tenés que prestar atención, ya de entrada.
La ancestría, ¿cuál es? Importante para saber que los resultados se validan. Alergias e intolerancias, de las que tenemos hoy medidas, tenés 2 de 5 para prestar atención. O sea, un dashboard que rápidamente me dice, acá tenés cosas para mirar. O sea, mi genética está buenísima, hay una que tengo que tener cuidado. Y abajo mi microbiota. Que honestamente, ya se puede ver ahí, yo tenía bastantes debes en la microbiota, honestamente. Si bien trato de llevar un estilo de vida ordenado, digamos, o sea, soy de las personas que llega al restaurante y se fija primero que hay de postre antes de que hay en el plato principal. O sea que voy más a los dulces que otra cosa. Y eso genera esto. Hay que hacerse cargo, genera esto que está ahí. Entonces, bueno, vamos a desglosarlo un poquito. Fíjense, me marcaba una importante, ahí a mirar. Una importante, y era aquella, tiroiditis autoinmune. Y otra que me decía, bueno, cuidado, revísala, metilación. Tiroiditis autoinmune. Me decía, presta atención. Me hubiera encantado tener esta información hace 3 o 4 años atrás. Para no pasar nunca a paciente. Nuestro programa, justamente, es no generar pacientes. O sea, agarrar personas no pacientes y tratar de que no pasen a pacientes. Es de población general. ¿Tá? Sin embargo, yo pasé a paciente. ¿Por qué? Porque sí desarrollé Graves. Se desata normalmente por pasar por periodos de estrés prolongados, etc. Es una enfermedad autoinmune. Ya curado, por suerte ya curado. Salí de vuelta de paciente, genial. Pero me hubiera encantado tener esa información antes porque me hubiera evitado a lo mejor pasar por periodos de estrés que fueron absolutamente innecesarios y en definitiva terminó disparándolo. Fíjense lo importante que es contar con la información. Entonces, ¿no? Vamos a mi microbiota. Dejo la metilación después cuando salgamos. Pero vamos a mi microbiota. Un desastre. Por donde se la vea. Bacteroideaceae, un grupo de bacterias muy importante, muy sobre el promedio. Todo el resto bajo el promedio. No pego una de todas esas. Bueno, genial. A corregir un montón de cosas. ¿Qué hago entonces? Bueno, voy con la coach. Reservo mi sesión, voy con la coach. Revisa la coach. Bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? Bueno, mira, de las cosas que yo vi de tu genética, nos vamos a enfocar en tenés una diversidad microbiana que no va, está floja, la riqueza está floja, el balance está flojo, sos metilador intermedio y tu predisposición genética de vitamina B12 es baja, vamos a tratarlo. Y bueno, dijo, nos vamos a enfocar en estas cosas que vimos. O sea, fíjense cómo lo que hace es observar información y tomar a partir de ahí decisiones concretas en base a esa información y tratar de accionarlas. Generamos un plan. Me dijo, mira, para las cosas que yo veo y atacar eso, primero, bajar los hidratos de carbono simples, porque ya eso era un problema, estaba claro. Y vamos a tratar de aumentar el efecto antiinflamatorio. Te da tips que a veces son muy simples y que uno tiene que trabajarlos a partir de hábitos atómicos. Es decir, donde no está el hábito, tratar de generarlo muy de a poco. Por ejemplo, sí, a mí me encanta el chocolate. Me dijo, bueno, reemplazalo por 70 y 80. Porque además el chocolate es bueno por la cantidad de propiedades que tiene de polifenoles que son muy antiinflamatorios. Entonces tratar de reemplazarlo. Por ejemplo, aumentar polisacáridos para tratar de subir mi grupo de prebotelas que estaban muy abajo. Es importante porque se alimentan de esos polisacáridos complejos, normalmente presentes en plantas. Vamos a aumentarlo. Yo tenía un bajo consumo, vamos a aumentarlo. Esto, sobre todo, aumentar las fibras de legumbres. Eso era 0 legumbre. Aumentar las fibras de legumbres para ver si aumentan los firmicutes que están faltando, que son los que producen ácidos grasos de cadena corta, justamente. Entonces, bueno, te voy a dar tips para aumentar ese consumo de fibras y que lo hagas de a poco. Andás generando el hábito, no hay que hacerlo todo de golpe. Aumentar los probióticos, por ejemplo, que son potentes antiinflamatorios. Eso ya era de una, podía consumir alimentos fermentados o ir y comprármelos. Yo me compré unos de una marca particular y los tomé durante 3 meses. El objetivo era 3 meses de plan, ¿no? Ahí está la recomendación de cuántas veces por semana, etc. Aumentar B12, aumentar vitamina B12, porque mi propensión genética era baja vitamina B12, soy metilador intermedio encima. Aumentar vitamina B12. Y aumentar vitamina D, porque también me daba deficiencia y para tiroiditis autoinmune no está bueno tener vitamina D baja. Así que tomamos todas estas acciones durante 3 meses y ahora hemos lanzado en el programa la posibilidad de continuarlo. Algo que está saliendo ahora dentro de poquito. Estamos en beta testing. La posibilidad de continuarlo es volver a medir un punto nuevo de microbioma.
después de esos 3 meses de cambio de plan para ver si tuvo algún efecto. Como dije, el microbioma no miente, entonces es muy fácil detectar si yo me atuve a ese plan o fui medio chanta con el plan. Fíjense, mi microbioma, como era pre-plan de hábitos, que ya lo había mostrado, baja diversidad, baja producción de ácido graso de cadena corta, producción de gas sulfuro, que ese no dije nada, pero ojo, gas sulfuro lo transforman en sulfídrico en el intestino, que es un potente antioxidante también, protector de arterias, etcétera, etcétera. Baja también estaba. Fíjense, post-plan de hábitos. Logré llevar la diversidad a 2,77, pasó de regular a buena. Mi producción de ácido graso de cadena corta, que era horrible, lo dupliqué. Gran esfuerzo, tengo que llegar al verde todavía, pero gran esfuerzo. Y la producción de gas sulfuro, de horrible a bastante buena. También recomendable no pasarse de rosca, porque si no genera una cantidad de gas en el estómago, en el intestino, que genera efecto inflamatorio. Entonces no pasarse de rosca, ¿no? Pero logré neutralizar un par de variables que eran importantes. Y cuando miramos, por ejemplo, la producción de ácidos grasos de cadena corta, ahí vemos que en el metabolismo aumentó, pero se correlaciona también con las bacterias que lo producen. Pasé de muy baja lacnospira a alta lacnospira, muy bajo ruminococcacea a alto ruminococcacea, Ruminococcus arriba de vuelta, Rosburia arriba, Fecalibacterium arriba, todos productores de ácido graso de cadena corta. Gracias a ese tipo de plan de hábitos. O sea, se puede cambiar, hay cosas que se pueden impactar y que se pueden accionar para generar cambios positivos. ¿Tá? Y como dije ahora que hemos lanzado este programa de continuidad, la idea es que uno pueda medir su microbiota en el tiempo y tener un historial de cómo fue evolucionando, ¿tá? Si partí de una diversidad mala, cómo fue evolucionando en el tiempo. Esto para cada uno de los biomarcadores que vamos a accionar. ¿Tá? Esto lo vamos a tener disponible dentro de muy poquito tiempo ya. Así que lo importante, para ir cerrando, digamos, la idea de qué es lo que hace Rewell, Rewell se basa en 3 patas para nosotros, que son súper importantes. Primero, la información genómica. Bueno, clave contar con información para tomar acción. Segundo, ciencia de datos, porque el sistema se va a ir volviendo cada vez más inteligente para las coaches a medida que tengamos cada vez más datos. Eso ya está corriendo para atrás todo un sistema de machine learning que va aprendiendo de individuos que llegan así. Se hizo este cambio, ¿cuál fue el resultado? Cada vez que hice esto, pasó esto. En este grupo que hice esto, pasó esto. Entonces llega una persona con esto, ¿qué le voy a dar? Y obviamente lo que diga el sistema de machine learning. Se va a ir haciendo cada vez más preciso en el tiempo. ¿Tá? O sea que la precisión va a ir aumentando en el sistema. Y la tercera pata es la ciencia de la conducta. O sea, el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Porque es muy difícil generar un cambio de hábitos. Sobre todo es muy difícil para el cerebro, que está acostumbrado a pensar en el muy corto plazo, pensar en cambios a largo plazo. Entonces hay que trabajarlos desde la ciencia de la conducta. Y es lo que yo dije de hábitos atómicos, ir de a poquito generando un hábito donde no existía. Y yo les puedo asegurar, digamos, que se puede lograr. Yo he generado algunos hábitos en estos 3 meses que no los tenía. Se puede lograr, pero depende de uno mismo también. Entonces hay que trabajar mucho con las ciencias de la conducta. No es solo tengo la información genómica y ya está. ¿Tá? Es un programa que requiere mucho más, que es muy complejo y que tiene que ser muy completo en esta dirección. Así que eso es Rewell. Nosotros creemos que es una innovación importante que no existe en este formato, por más que existan otros test genéticos, me parece que no existe en este formato como programa para generar cambios positivos. Y ya hemos visto en los usuarios que tenemos que realmente esos cambios positivos se generan. No es solo la información difícil de contradecir, porque está y es ciencia, sino que si uno se siente mejor o no, también. Entonces hay que combinar las dos cosas. Porque decir que me siento mejor puede ser subjetivo. Ahora, si me siento mejor y el dato duro científico es incontrastable, entonces, sí, 2 más 2 es 4. Así que bueno, ese es nuestro programa Rewell. Es un programa que está destinado a la población general. Hoy es directo a consumidor. Y lo pueden consultar acá en esta web mucho más en detalle de todo lo que les dije, pero yo quería por lo menos mostrarle la ciencia que hay detrás de este programa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Martín Vázquez. No te vayas, Martín. Y la pregunta es, ¿te sentiste mejor? Obvio.
Porque los datos lo revelan así, pero vos hablaste de lo subjetivo también. Sí, no, por eso yo te decía, una cosa es, me siento mejor, me sentí mejor después de los 3 meses, me sentí más desinflamado, me sentí mejor, no sé. Eso puede ser subjetivo muchas veces. Entonces, cuando vos tenés el dato incontrastable después, es donde yo te digo que ahí 2 más 2 te da 4. En vos se dieron las dos cosas. Te sentiste Sí. mejor, los datos son irrefutables. Claramente. Yo estoy segura que Oscar Fay lo hizo. También hace un montón. No me acuerdo. Que arrancó con ¿Lo esto. hiciste o lo hiciste? No me Sí, acuerdo. sí, no puede estar Pero- así, con esa vitalidad y esa Pero y no esa soy yo energía. solo, a ver, quiero decir, hay muchas personas Sí. en el programa que han manifestado exactamente lo mismo, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta que le hago cada vez que Martín expone desde hace muchísimos años en este encuentro. Si tuvieran la chance de hacerse un estudio de estas características, un test genético que les avisa sobre la predisposición a determinadas enfermedades, sobre las que podrán accionar, algunas sí y otras no. ¿Quién se lo haría? Levanten la mano. Arriba las manos, vamos. Pero sí, o Impresionante. sea, hay una cosa. Mirá. Casi te voy a todos, contar- porque te acordás hace 10 Sí, sí, años, sí. creo, hice la primera Mirá. pregunta, que vos diste una charla sobre test genéticos, recién se empezaba a hablar de esto, y casi nadie levantó la mano. No, muy Porque bien, es había una evolución. temor y porque había desconocimiento, porque en definitiva era, y bueno, ¿y para qué quiero saber? Mejor no sé si total no puedo hacer nada al respecto. Y vos dijiste, la mala genética se puede cambiar con buenos hábitos, ¿no? Absolutamente. Y te voy a contar una anécdota muy rápida. Vos sabés que cuando nosotros mostramos, por ejemplo, los scores de riesgo poligénico y te dice, no sé, cáncer de mama 99, altísimo riesgo, la gente se asustaba. Sí. Tuvimos que poner un video en la plataforma, grabado por mí, en definitiva, nadie quería poner la cara, pero bueno, yo la puse, que lo que hace es contarte un poco de qué significa, o sea, y lo vuelvo a repetir acá. Si vos te haces el test y te da 99 cáncer de mama o 99 enfermedad cardiovascular, lo que menos tenés que hacer es asustarte. O sea, yo lo que haría, incluso, aunque parezca medio paradójico, es todo lo contrario. Me alegraría, porque lo que me está diciendo es una información que me está avisando, che, vas a chocar el auto, fíjate que tenés que cambiar tales cosas. Pero si cambias tales cosas, lo más probable es que no pase. Entonces, tendré que estar agradecido que la tengo, no ponerme nervioso, digamos, ¿no? Y que me dé miedo. Un micrófono para Fabián. Ah, te habla fuerte, dale. No sé. O sea, yo no sé qué riesgo tengo. ¿Está? Soy ignorante. Después de pasar por un programa de esto, uno ya elige si ser negador, negligente o quiere accionar sobre lo que puede hacer. Y ese es el cambio, porque la realidad es que si uno, como decía Martín, si él hubiera sabido que tiene una predisposición para una determinada enfermedad, hubiera podido generar conductas que hubieran provocado que no la tuviera o que lo hubiera tenido a edades mucho más avanzadas. Entonces, yo creo que la gran posibilidad es poder saber. Lo peor es no poder saber, porque cuando uno no sabe, por ahí está llevando el auto a una velocidad que sabe que va a terminar estrellándose, pero no lo sabe. Entonces, ese es el cambio de paradigma y por eso esto está aplicado a gente que quiera conocer para accionar sobre su salud. Y la pata importante también del coacheo, del seguimiento y del asesoramiento, ¿no? Porque por ahí bancar esto solo, emprender estos cambios, vos lo dijiste, lo sabemos, es muy difícil. Y tomarse la responsabilidad de hacerlo, ¿no? En el sentido de que te comprometas con el programa. Porque vos sabés además que si te comprometes, los beneficios son múltiples. Primero, a largo plazo puedes evitar una enfermedad crónica. Con lo que te va a ahorrar en dinero todo eso en el futuro, vamos a ni hablar. Pero además de eso, tiene impacto en el presente, que es lo que más le cuesta al cerebro. Porque vos no te das cuenta, pero tu rendimiento es más bajo de lo normal cuando vivís en las grandes ciudades. A nivel de laboral, a nivel del que quieras. Y te saca esa pata de arriba. Te sentís mejor en el presente. Es un hecho. Sí, yo creo que también, a ver, así como Martín cuenta, yo también cuento por ahí cuando estábamos empezando a hacer, estábamos validando algunos marcadores de hipertensión y bueno, yo salí sorteado en todo. O sea, había 5, tenía los 5. Y soy hipertenso a los 30 y pico de años. La realidad es que si eso lo hubiera sabido, probablemente hubiera tenido conductas que hubieran permitido o no serlo o serlo a una edad más tardía. Y me hubiera evitado las consecuencias de esa situación. Entonces, ese es el cambio de paradigma que uno tiene que tener. Y después otra cosa que es muy importante es que me parece que hay un impacto en el rendimiento de la persona que hoy, nosotros lo que estamos observando que algunas empresas están trabajando sobre sus equipos de alto rendimiento de poder ayudarlo con este tipo de herramientas, porque en definitiva son su capital más importante. ¿Está? Muchísimas gracias, Martín. Medicina de precisión es el tema que tocamos en primera instancia, prevención de enfermedades crónicas en la era de la genómica. ¿Qué podemos aportar? Bueno, lo dijo Martín Vázquez, un enorme aplauso para él, para todos los oradores.
El doctor Fay quiere agregar algo. Me queda algo pendiente, ya que me nombraste, tengo que decir algo. Sería bueno hacerle un test de autoestima antes de saber si es capaz de quererse un poco, como para hacer un sacrificio o un estudio como este y que te dé resultado. El que no se quiere no lo va a hacer, seguro. Sería bueno hacer esa selección. Nos quedamos con eso, con las palabras de Oscar Fay. Muchísimas gracias por habernos acompañado un año más. Nos encontramos el año que viene. A los invitados extranjeros también pueden volver a Rosario. Muchas gracias al enorme equipo que logra esto todos los años y que corrió muchísimo en esta oportunidad porque estuvo el encuentro a la DIL. Gracias Jorgelina Fay, gracias Ferelía, Gilda, Emanuel, todo el equipazo de CIVIC. Por esta posibilidad. Y bueno, se pueden encontrar ahora afuera para seguir charlando, seguir compartiendo información. Hay un break, una despedida y como les dije, nos encontramos el año que viene. Muchas gracias.